Si puede hacerlo, abra su Biblia en Daniel capítulo 6 para desprender de este pasaje visión para vivir con sabiduría. Daniel vivía una vida con tanta integridad que aunque sus enemigos quisieron destruirlo, no encontraron falta en él. ¿No cree que es un ejemplo digno de imitar, sobre todo si usted ocupa una función gubernamental? Daniel estaba ocupando una alta función en el gobierno. Sin embargo, el poder no logró corromperlo. A pesar de que los enemigos de Daniel investigaron totalmente su vida, no pudieron encontrar falta para culparle. Por eso crearon una ley que impidiera la oración a Dios, sabiendo que él oraba regularmente. A pesar de que era un decreto injusto, Daniel continuó orando y por ello fue condenado a la destrucción. Sin embargo, aún en medio del más serio peligro, allí en la jaula de los leones, nuestro Dios realizó una maravillosa protección. Le invitamos a escuchar el mensaje titulado El ministro de gobierno que durmió con leones. De todas las historias que me contaron cuando niño en la escuela dominical, algunas destacan en mi mente. Oí docenas de ellas, pero algunas quedaron grabadas más que las demás. La primera probablemente usted ya adivinó cuál es. Es la historia de Sansón. Si usted es un niño en los grados superiores de la primaria o llegando a la adolescencia y oye el relato de un hombre que les hace morder el polvo a los filisteos, armado tan solo con una quijada de asno, eso inmediatamente cautiva su atención. Siempre me sorprendía cómo mi maestro de escuela dominical solía hacerlo. Llamar la atención al contar las historias. También cuando Sansón está apoyado contra las columnas del templo y las empuja y el templo se derrumba y Sansón mata más gente al morir que en toda su vida. Era impresionante. Interesante poder recordar aquellos momentos en que usted vio, por ejemplo, por primera vez como niño, alguna foto en que aparecía allí Sansón. Recuerde que hay algunas Biblias que traen láminas y allí a veces aparece Sansón entre las dos columnas. Es impresionante, cuando uno es niño, observar aquello. La segunda historia que recuerdo es el relato de Daniel en el foso de los leones. Recuerdo esa historia muy bien porque había un cuadro colgado en alguna parte donde uno podía ver allí a Daniel en el foso de los leones. Todos los animales estaban con la boca bien cerrada. Ningún león estaba atacando al hombre. Y siempre me preguntaba dos cosas. Una, ¿quién pudo meter al hombre en ese lugar lleno de leones? Segundo, ¿qué había hecho tan malo como para que le aplicaran tan horrendo castigo? Quiero que comprenda que cuando era niño asistí a la escuela dominical y por supuesto mi más grande intención era conocer un poco más de estas maravillosas historias. Algunos de ustedes también vivieron la misma experiencia. Como yo, nacimos en la iglesia. Hemos vivido toda nuestra vida dentro de ella. Cuando uno escucha el relato, encuentra cosas tan hermosas en la palabra del Señor. Descubrí cada vez cosas nuevas con respecto a la historia de Daniel. Descubrí que allí, en el foso de los leones, había también un ángel. Así que cada vez que uno iba estudiando la historia, iba aprendiendo nuevas cosas. Nosotros nos hemos criado pensando que las cosas deben ser justas, que se debe hacer justicia, que cuando usted hace el bien recibe recompensa, un premio, y cuando hace algo malo, recibe castigo. Así debería ser. Pero cuando se trata de la manera en que Dios trata con sus hijos, no sigue siempre ese patrón. ¿No es verdad? Estoy seguro que usted, estimado o estimada oyente, puede mirar en retrospectiva y recordar ocasiones cuando sufrió profundas pruebas y adversidades como resultado de haber hecho el bien, como consecuencia de haber defendido principios correctos. Cuando usted debería haber recibido un premio, lo que recibió, a decir verdad, fue sufrimiento, dolor y tal vez una situación miserable. Esa es una de las razones por la que este relato sigue siendo tan valioso para nosotros. Debemos buscar, en verdad, dos secciones de las Escrituras Sagradas
y hacer una especie de comparación entre ellas al estudiar este relato de Daniel en el foso de los leones. Busqué en Primera de Pedro, capítulo 2, y observé algunas cosas importantes relacionadas con Daniel capítulo 6. Por unos momentos voy a pasar de uno a otro de estos pasajes, porque quiero mostrarle la declaración o principio en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, y después veremos a Daniel para ver una lección objetiva, para notar la realidad precisa de lo que acabamos de leer. Leamos primeramente Primera de Pedro 2, empezando en el versículo 13. Por causa del Señor, dice allí, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores. Hasta allí, por ahora. Ahora busque Daniel capítulo 6, si puede hacerlo. El principio es claro. Al someternos por causa del Señor a toda institución humana, Dios honrará esa vida. Daniel 6 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. El punto es este. Una de las maneras en que el rey podía mantener en línea los impuestos era teniendo lo que se llama aquí sátrapas, o funcionarios subalternos que cobraban los impuestos, que rendían cuentas a los gobernadores. Estos gobernadores a su vez rendían cuentas directamente ante el rey. Por eso leemos luego, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Debe haber sido algo así como un primer ministro. Por el momento es uno de los gobernadores. Y Pedro escribió que debemos someternos por causa del Señor a toda institución humana. Daniel había hecho eso. Como resultado de su integridad, fue nombrado para un cargo de responsabilidad con autoridad oficial. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es que idealmente una vida consagrada, la consagración a la integridad, silenciará las críticas, convencerá al que critica, desarmará al escéptico, porque haciendo bien hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿No le parece este un gran pensamiento? Usted posiblemente lo ha visto en práctica, también yo. Cuando una vida es vivida con toda rectitud, incluso el enemigo queda desarmado y desenmascarado. Ahora vuelva nuevamente a Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Esa debe haber sido toda una investigación y pesquisa. Le seguían los pasos, revisaron todo su historial, le vigilaban cuando él no estaba mirando, pusieron espías para que lo espiaran, vigilaban todos sus movimientos, pero como continúa el versículo 4, no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Me pregunto, ¿de cuántas personas que hoy ocupan posiciones de liderazgo se podría decir eso? Es una pregunta incisiva. Me pregunto, ¿cuántos políticos podrían resistir el examen y esa clase de escrutinio? ¿Cuántos pastores? Me pregunto cuántos maestros de escuela saldrían airosos. ¿Cuántas de las autoridades civiles? ¿Cuántos de los que ocupan el cargo de anciano en una iglesia, al pasar por un escrutinio, se declare luego, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él? Nada de coimas. Nada de sobornos, ningún favor especial concedido a algún sátrapa, nada de arreglos turbios bajo la mesa, nada. Note lo que Pedro escribe, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que no encontraron nada de qué acusarle. Criados, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y hace una advertencia que es imprescindible, porque uno estaría pensando, bueno, si me respetan, respeto. Dice no solamente a los buenos y afables, sino también
a los difíciles de soportar. Allí es cuando damos un golpe con nuestro pie en el suelo y nos preguntamos, ¿hay que hacer esto? No, renuncio, no sirve. Dice allí, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. No es ni placentero ni justo, pero es lo correcto. Volvamos a Daniel 6. Mira los versículos 5 al 10. Entonces dijeron aquellos hombres. ¿Cuáles hombres? Los que habían estado siguiendo a Daniel, los que habían estado espiándolo, los que trataban de encontrar algo relativo a su cargo, algo en cuanto a los negocios del gobierno que estuviera mal, y no pudieron encontrar nada. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, es decir, fraguaron una conspiración, note, prepararon todo un plan. Escuche lo que dice. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esta es la primera mención del foso de los leones. Dicen ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No empezó a orar cuando esto ocurrió, como lo hacemos nosotros. Lo había estado haciendo desde antes, y no había razón para dejar de hacerlo. Daniel modeló lo que Pedro indica en su escrito. Daba gracias a Dios. Servía a Dios. Una referencia más en la carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 20. Dice Pedro, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No es gran cosa. Si usted hace lo malo, si peca y sufre las consecuencias y las soporta con paciencia, es solo natural, es normal. Usted merece lo que recibe. Pero Pedro dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y por supuesto eso no es natural. Eso no es normal. No es una reacción lógica. Debe ser sobrenatural. Debe ser fenomenal. Y qué poco lo hacemos. Cuando hacemos lo bueno y sufrimos con paciencia, esto es lo que Dios aplaude. Esto encuentra favor en sus ojos. Eso es el resto de la historia de Daniel. Es ese concepto que hemos descubierto en la carta de Pedro, lo que consideraremos hoy con detenimiento. Hay ocasiones cuando ocurren cosas terribles a personas muy buenas y cosas injustas les vienen a personas íntegras. Es la injusticia que vemos como hombres. Me recuerda las palabras de Santiago Russell Lowell, quien dijo, la verdad está para siempre en un andamio, el mal para siempre en un trono. Parece como que el mal siempre es mayoría. El mal reina, parece. La verdad está en un andamio, agarrándose con las uñas por su vida. Pero el mal siempre en su trono. Lo primero que notamos en la historia de Daniel es la reputación del profeta. Ya la hemos indicado con bastante detalle, pero en términos generales nos damos cuenta que Daniel fue un hombre superior a sus colegas, eso es lo que dice la Escritura. Otra versión dice que se distinguió entre los demás. También es un hombre. Es un hombre, pero es un hombre justo, en quien no podían hallar ocasión alguna o falla. A veces la corrupción es algo oculto. Muchas veces ni siquiera podemos sospecharla, pero no con Daniel.
Hace años leí la historia en un periódico de un hombre que llegó a uno de esos restaurantes donde venden pollo frito. Se detuvo ante la ventanilla para automóviles, ordenó lo que quería para sí mismo y lo que quería la mujer que lo acompañaba. Luego pagó, recibió la caja con la comida y siguió su camino. Por error, la empleada le entregó una caja en la cual habían puesto el dinero del día, listo para llevarlo al banco para depositarlo. El hombre y su acompañante se fueron a un parque, buscaron un lugar apropiado para comer y se dispusieron a disfrutar del pollo frito. Al abrir la caja se encontró con fajos de dinero en lugar de pollo frito. Dándose cuenta del error cometido por la empleada, cerró de nuevo la caja y volvió a toda prisa al restaurante. Le dijo: quiero mostrarle el error que cometieron. Y les dijo: el gerente de aquel lugar no podía estar más agradecido. Tenía delante de sí al hombre más honrado que jamás había conocido. Era un hombre íntegro para él. Le dijo: quiero que esperes un momento. Voy a llamar a los fotógrafos, a los reporteros. ¿Pero por qué?, dijo el hombre. No haga tal cosa. El gerente le dijo: voy a hacerlo. Quiero que todo el mundo, quiero que salgas en el periódico, quiero que todo el mundo sepa que todavía hay gente honrada e íntegra en este mundo. Entonces el hombre le llamó aparte y le dijo en voz baja: lo que pasa es que la mujer que me acompaña no es mi esposa. Por eso no quiero que mis retratos salgan en los periódicos o en las noticias. ¿No le parece interesante? En la superficie el hombre parecía ejemplo vivo de honradez. Pero la verdad era que estaba jugando sucio a espaldas de su esposa. Nada de eso ocurrió en la vida de Daniel. Nada. Dios honró su vida. Dios usó esta clase de ejemplo para silenciar a sus críticos, quienes finalmente se convencieron de que la única manera en que podrían ponerle la trampa sería en relación a lo que había estado haciendo siempre en su cargo, y eso era postrarse ante el Dios del cielo. Nuestras vidas deben ser tan limpias como para despertar la ira de los malos. No hay nada de malo en eso. Ahora surge la acusación, como leemos en los versículos 11 al 13 y el 15. Los hombres se pusieron de acuerdo y fueron a ver al rey, como leemos en el versículo 6. En el versículo 11 leemos: se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Me parece que en este mismo momento el rey Darío siente un nudo en el estómago. Sabe exactamente qué es lo que ellos se proponen, y él inocentemente había caído en su trampa. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, dicen, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Lo tienen arrinconado al rey. Lo tienen entre la espada y la pared y no quieren dejar escape alguno. Y note 2 cosas en cuanto a la acusación. Primero que nada, observe el prejuicio. ¿Lo notó? ¿O se le pasó por alto debido a que lo leyó demasiado rápido? Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, ¿notó? Este es judío. Durante la guerra del Golfo Pérsico, los iraquíes capturaron a un reportero. Cuando finalmente lo dejaron en libertad, el reportero contó su experiencia. Dijo que todo marchó relativamente bien hasta que sus captores descubrieron que era judío de nacimiento. Entonces le abrieron la boca a la fuerza, le escupieron, volcaron sobre él todo su antisemitismo, su odio y su prejuicio. Así fue con Daniel. La acusación brota del prejuicio. Se refieren a Daniel como uno de los hijos de los cautivos de Judá. No lo llamaron uno de nuestros gobernadores. Ese era un título oficial. Para referirse a Daniel usaron un término peyorativo, uno de esos judíos. La segunda cosa que noto es que fue una acusación exagerada. Lo notó en el versículo 13.
Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Un momento. Si yo fuera abogado me pondría de pie como resorte y gritaría: ¡objeción! ¿Desde cuándo tienen ustedes evidencia alguna de que Daniel no respeta al rey? Y al leer el relato notó que Darío y Daniel se llevaban muy bien. Habían cultivado su relación de una manera tal que los demás sátrapas y gobernadores detestaban y envidiaban. Quisiera que aprendamos algunas lecciones. Una lección que brota al estudiar de estas acusaciones y aprendámosla permanentemente, guardémosla en lo profundo de nuestro corazón. Porque todos nosotros podemos ser culpables de hacer afirmaciones respecto a otras personas. Tenga cuidado de no permitir que sus prejuicios se muestren y le guíen. Tenga cuidado de acusar a alguien solo porque tiene otra religión o de otro color o porque no cree como usted cree. Tenga cuidado con sus prejuicios. Aprenda a amar. Segundo, apéguese a los hechos. Cuídese de la exageración. Restrinja la tentación de pintar un cuadro más triste de lo que es en realidad, solo porque usted tiene la palabra y hay oídos que lo están escuchando. Cuídese de esas tendencias. Sé que yo mismo puedo caer fácilmente en ambas. Cuando quiero caerle a alguien puedo reunir mentalmente toda clase de evidencia. Mi imaginación corre desbocada por un rato. He sorprendido que siempre existe este peligro. Así que tenemos a Darío escuchando la perorata y ahora su reacción. Me parece que es asombrosa. Lo veo en los versículos 14, 16 y 27. Reacciona en 4 dimensiones. Es una persona que está mostrando su integridad. Darío escucha la perorata. Pero allí estaba, ¿cierto? Alguien que verdaderamente quiere imitar lo bueno. Darío toma la decisión. Dice: cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Frente a nosotros tenemos un pasaje que nos enseña cosas que son importantes que aprendamos. Primero, note 4 dimensiones. Reacciona dentro de sí mismo, versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. ¿Piensa usted que tenían estrecha amistad? El primer pensamiento del rey Darío no fue: tengo que respetar mi palabra, cueste lo que cueste. Su primer pensamiento fue: ¿cómo puedo salir de esta? ¿Cómo puedo librar a mi amigo? Se preocupó profundamente y buscó la manera de librar a Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Dios está siempre protegiendo a sus hijos, aún a usted también. Hemos escuchado la primera parte del mensaje titulado El ministro de gobierno que durmió con leones, que es parte de nuestra serie titulada Grandes historias de vidas del Antiguo Testamento. Aquí en Visión para Vivir estamos comprometidos a la excelencia en la comunicación y la aplicación de la verdad bíblica. Y creemos que ahora más que nunca necesitamos modelos de valor para seguirlos. Auténticos héroes, personas de integridad, grandes vidas que nos inspiren a ser mejores, a ascender a grandes alturas y a permanecer en ellas. Es por eso que el pastor Chuck Swindoll ha escrito varios libros, como son la colección de Grandes Vidas de la Palabra de Dios, que contienen las biografías de David, Elías, Esther, Job, José, Moisés y Pablo. Y el libro Buenos Días con Buenos Amigos, el cual es nuestra promoción para el mes de noviembre. Este devocional es una colección de meditaciones diseñada para proveerle con una referencia bíblica y un pensamiento tomado directamente de uno de estos grandes personajes de la Biblia. Le invitamos a que solicite este preciado devocional. Solo escríbanos y envíenos su ofrenda en forma de cheque o money order a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025. Y en agradecimiento por su ofrenda, y si usted lo solicita, le enviaremos Buenos Días con Buenos Amigos. Por supuesto que también puede llamar en forma gratuita desde Estados Unidos al 1-800-898-48
972-4847 o al 972-473-5133 desde otro país y ofrendar con su Visa o Mastercard. Por último, permítame invitarle a visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Y ahora el pastor David Ormachea nos despedirá con este momento de oración. Señor, es maravilloso saber lo que nos enseña tu palabra, y que quienes viven bajo tus principios, a pesar de que sufran los más terribles ataques, que experimenten los más terribles peligros, pueden vivir confiados en tu protección. Lo vemos en muchos ejemplos en tu palabra, pero nos cuesta aceptarlo cuando nosotros nos encontramos en una difícil situación. Por eso te ruego que el ejemplo de Daniel, un hombre con integridad suficiente como para pasar todas las pruebas y todos los escrutinios y mantenerse como un hombre verdaderamente íntegro, se haga, Señor, parte de nuestra vida. Te ruego también que esta experiencia que vivió Daniel nos motive a nosotros a vivir con integridad y que el ánimo que recibimos al observar este testimonio de protección divina nos lleve a vivir cada vez más cercanos a ti, más dependientes de ti, sabiendo que quienes viven en rebelión no disfrutan de tu protección y quienes viven íntegramente disfrutan de tu cuidado permanentemente. Te queremos pedir todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Usted podrá escuchar la segunda parte del mensaje titulado El ministro de gobierno que durmió con leones en la próxima audición de Visión para Vivir. Hasta entonces.